y resulta que con esto se va a acabar la familia. Para nadie es un secreto que lo primero que harán con la reforma constitucional será sacar a Dios de la Constitución. Entonces la gente votó, ¿verdad? A mí como periodista, el que me digan que estamos en la posverdad es tanto que el periodismo ya no tiene sentido. Si yo digo posguerra es porque la guerra quedó atrás. Si digo posconflicto es porque el conflicto fue superado y ya es asunto del pasado. A posverdad, la verdad fue asunto del pasado. Y se pone uno a ver particularmente el comportamiento de la clase política, especialmente en elecciones, y la verdad es un asunto del pasado demasiado incómodo para volverlo a resucitar, y por tanto todas las comunicaciones con la población son comunicaciones regidas por el afán de engañar. La posverdad no es otra cosa diferente a un eufemismo para decir mentira. Eso no es nuevo. La mentira ha existido y siempre ha estado ahí. En el mundo moderno, en el mundo de la vieja época, el antes, durante y seguramente después. Siempre existirá la mentira. Para mí es el cáncer moderno de los medios de comunicación, pero en particular para la comunicación social, para la comunicación de masas. Me parece que es el daño colateral de una nueva tecnología que lo ha invadido todo y que no tiene límites, y que cuando las cosas no tienen límites se puede presentar esto que estamos llamando la posverdad, que no es otra cosa que mentiras abiertas que están afectando el rumbo de la sociedad. El pasado 2 de octubre del 2016 se llevaron a cabo las votaciones del plebiscito para decidir sí o no a los acuerdos de paz pactados en La Habana durante 4 años. Colombia decidió por el no con 50.2%. La democracia solo funciona con el conocimiento que tengan todos los ciudadanos de lo que está sucediendo. Todo lo que ocurrió para el plebiscito del 2 de octubre del año pasado, admitido por el que manejaba todo lo de comunicaciones. No les interesaba que la gente conociera lo que estaba sucediendo. No les interesó leer con la gente los acuerdos. Solo les interesó indignar a la gente. Lo que hizo Álvaro Uribe Vélez con su campaña fue, aunque fue una estrategia perversa, hay que aprender de esa estrategia, ¿sí? Y es que focalizaron muy bien los públicos, ¿sí? Entonces buscaron cuál era el miedo del pensionado, cuál era el miedo del trabajador, cuál era el miedo que tenía la costa, los santanderes, y lo que hicieron fue crear mensajes faltos de argumentos, ¿sí? Crear mensajes que apelaran al miedo. Entonces un ejemplo de eso es que le dicen a los pensionados, y es, si se firman los acuerdos de paz, van a reducir su pensión para poder pagarle la mensualidad a los guerrilleros, ¿sí? A los cristianos el tema de equidad de género, ¿sí? Que entonces que decían que con el tema de equidad de género entonces iba a haber más homosexualismo, un montón de cosas faltas de argumentos, pero que apelaron a los miedos y focalizaron muy bien los mensajes. Por ejemplo, en el caso concreto del plebiscito, cuando se compitió entre el sí y el no, hubo una campaña naturalmente de desprestigio, pero por ambos lados. Ojo, esto no fue solamente de quienes ganaron con el no, ellos lo hicieron, inclusive el mismo gerente de la campaña lo reconoció. La campaña del no se fundamentó estratégicamente en lo contenido, en cuñas difundidas en radio y televisión que buscaron evidenciar
como las concesiones a la guerrilla contenidas en los acuerdos gobierno-FARC generaban indignación entre un gran número de colombianos. Pero también por el otro lado, del gobierno mismo y de todos los que estaban liderando la campaña por el sí, también hubo cosas que querían sembrar entre la gente para generar susto, miedo, pánico, cuando llegaron inclusive a decir que dos ejemplos, mientras por ejemplo los promotores del sí decían que el terror, el caos, la violencia se iba a trasladar a las grandes ciudades, fue una de las estrategias para tratar de presionar a la gente para que dijera sí. Tenemos información amplísima, que ellos están preparados para volver a la guerra y a la guerra urbana, que es mucho más demoledora que la guerra rural. Eso es una realidad, lo sé, y por eso es tan importante que lleguemos a un acuerdo. Lo que trae la paz son beneficios. El costo de la paz, algunos dicen, no existe. La guerra siempre es más costosa. Por ejemplo, se han dicho que vamos a subir los impuestos para pagar la paz. Todo lo contrario, si llega a continuar la guerra, ahí sí tenemos que subir los impuestos para financiar la guerra. Las guerras son muy costosas. Con la paz podemos tener recursos para invertir más en educación, en salud, en los programas sociales. Eso es manipular al electorado, jugar con sus miedos y sus temores, simple y llanamente para captar su atención y tener un voto en cualquier comicio electoral. El uso de la falsedad como una parte de la publicidad y de las relaciones públicas de algún grupo político. Es un fenómeno muy parecido al que sucedió con el Brexit y al que sucedió con la elección de Trump. En todos esos casos funcionó la mentira como una de las armas electorales. Lo mismo está sucediendo en los otros países. Por tanto, la democracia en el mundo está amenazada por eso. Lo que pasó en la campaña política en Estados Unidos, lo que está pasando en la campaña política en México. Es decir, esto además no es nuevo. Lo que pasa es que ahora tiene un nivel de propagación mucho más amplio que hace unos años, pero esto no es nuevo. La posverdad no solamente se va a imponer durante muchos años, sino que si no somos conscientes como periodistas, como analistas o como sociedad civil en términos generales, que debemos conocer un poco más del contexto, muy seguramente los escándalos y los problemas que se derivaron de ese tema, o en Estados Unidos de la elección de Trump, o lo que pasó en el Brexit, o lo que ha ocurrido en otras instancias, va a ser una constante electoral. Thank you. Thank you very much, Evan. Y encuentra esa mentira su gran instrumento en las redes sociales. Las redes sociales, poco se ha pensado en eso, ponen en mano de cualquier persona un enorme poder. El enorme poder de estar difundiendo cosas y difundiéndolas sin tenerle que rendir cuentas a nadie. No sucede lo mismo que con cualquier otro medio de comunicación. Yo escribo en esta revista una falsedad y yo tengo que dar cuenta de eso. Esa misma falsedad la suelto en una red social, en un Twitter, y no hay que dar cuenta de eso. Por el contrario, puedo hacerme muy famoso si eso me lo están difundiendo cada vez más. No es porque las redes sociales y la cultura digital sea buena o mala. Los buenos o los malos somos los que los usamos. Y allí es donde está el problema. Muchos caudillos, además políticos, están utilizando las redes sociales como un mecanismo para saltarse a los medios de comunicación tradicionales que los pueden confrontar y de esa manera posicionar los mensajes que quieren posicionar sin ningún tipo de fórmula para contrarrestarlos. Esa polarización ha encontrado refugio en las redes sociales
y allí ha pelechado el tema de las falsas noticias que desgraciadamente la gente está consumiendo sin el rigor necesario, sin el filtro necesario, y en el que los medios de comunicación tradicionales como el nuestro hasta ahora empiezan a advertir. Esta sección la creamos hace unos meses en el tiempo, se llama las fake del Face. Lo que busca es que la gente nos envíe a unos correos de unos periodistas que tenemos en la casa editorial cuáles son esas noticias que ellos consideran que de pronto pueden ser falsas, y nosotros asumimos la tarea de verificar, de investigar y establecer si eso es falso o no es falso. Cuanto más útil sea para todos la información que da la prensa, más cabalmente está cumpliendo ella su función. Recordémoslo, el delito de calumnia, de injuria y demás es delito, bien sea en las redes sociales, bien sea en los medios de comunicación tradicionales. Casi siempre una noticia falsa es una infamia y va acompañada de una injuria y una calumnia. Sería pensar en una injuria y una calumnia. Pero como la mayoría de las veces las noticias falsas van acompañadas de datos personales del personaje a quien se está atacando. Toda noticia falsa es de suyo ilícita, es desleal. Toda noticia falsa, y en materia política, con mayor razón, es un arma baja, una forma indebida de utilización de los medios, hoy por hoy de las redes sociales. Las campañas presidenciales están terribles, se han polarizado, el centro, la izquierda, la derecha, todos están atacando duro, y la infamia va acompañada de lo que yo les indicaba inicialmente, de la injuria y la calumnia. Casi siempre un hecho infame trata de perjudicar la imagen del líder, del sujeto, o de su conducta o de su moral. Hay una responsabilidad general a la que se refiere la Constitución política. Dice la Constitución en el artículo 20 que los medios son libres y está prohibida la censura, pero señala con claridad que son también responsables, que hay responsabilidad social. Esa responsabilidad social tiene muchas expresiones. Aquí se ha dicho, y con razón, que en todas las épocas ha habido noticias falsas, y en todos los lugares ha habido noticias falsas. Eso no es propio de Colombia. Y ahí es donde entra el papel de la prensa. De modo que nosotros elaboramos la materia prima de la libertad. La responsabilidad ética del ciudadano que recibe la información consiste en que nunca se pregunta si el medio de comunicación dice verdad o miente. Pero él no es responsable solamente de eso. Los medios de comunicación los hemos formado así. El medio de comunicación no enseña al ciudadano a hacerse preguntas, a dudar, a poner en tela de juicio. Más bien enseña lo contrario, la sumisión a los poderes. Y parte de la sumisión a los poderes es el no hacer preguntas, sino asentir. En los medios digitales la gente consume y se informa mucho más rápido y se informa todo el tiempo, ¿sí? Lo que no pasaba antes solo con los medios tradicionales, que uno tenía que esperar la hora de noticias para poder informarse o pagar un periódico para poder informarse. Ahora las personas ni siquiera entrando al portal de un medio de comunicación pueden informarse, las noticias aparecen en Twitter y en Facebook. Alguien dirá que puede ser el final de los medios tradicionales, alguien dirá que ya no nos queda esperanza. Yo no creo. Yo creo que esto hace que la gente se confunda más y diga, oiga, yo me le acerco al medio que veo yo que está haciendo periodismo. Yo no digo que el nuestro, seguramente nosotros estamos haciendo de la mejor buena fe y otros también seguramente lo estarán haciendo, pero el objetivo de un medio, la mejor manera de combatirlo, como les digo, es ejerciendo el periodismo. La ética es la misma, tiene que ser una misma y la misma ética que rige todo, que rige el oficio periodístico, se haga en las redes digitales o se haga en el papel
o se haga de la manera que se haga. Uno como periodista está siempre buscando la verdad. Yo creo que el periodista tiene que ser un defensor absoluto de la verdad y debe profesar un rechazo total a lo falso. Y ese amor por la verdad lleva al periodista a ser muy cuidadoso en sus investigaciones para encontrar la verdad. El periodismo se ejerce es buscando, yendo a la fuente, indagando, preguntando, desconfiando, dudando y sobre todo entendiendo que el periodismo está al servicio de la gente y no del poderoso. Esa es una. Ahora ¿sabe cómo lo llaman? Fact-checking. Hay que chequear. Que este señor está diciendo una barbaridad, perdón un momentico, esto no es cierto, lo que usted dice no es verdad, aquí están las cifras oficiales, nosotros indagamos y mire lo que encontramos. Eso me parece que es lo más responsable y es lo más serio. El oficio periodístico se tiene que reinventar ahora en torno a cómo volver potables las redes sociales, cómo descubrir qué noticias no son falsas, cómo descubrir qué noticias son reales, cómo digamos que discernir o volverse el filtro que es capaz de discernir las noticias de los intereses, de las medias verdades, de la información pues que busca manipular. La ética periodística nace con la persona, o sea, una persona que ha sido formada con ética, una persona que sale de las universidades con unos criterios de ética, una persona que conoce muy bien el rol que está desempeñando como periodista, como comunicador, como youtuber, incluso como influenciador, pese a las reservas que yo le tengo. Yo creo que eso es lo que garantiza una buena comunicación y un buen periodismo. La consecuencia es convertir una sociedad inteligente en una sociedad estúpida, que solo reacciona por sentimientos. Yo creo que la academia está enseñando demasiada técnica y muy poca ética. Entonces en la academia te enseñan a manejar la cámara, te enseñan a hacer una buena crónica, te enseñan a leer un inventario, te enseñan a interpretar las leyes del Congreso, pero no te están enseñando a ser un apasionado por la verdad. Las redes sociales es un instrumento valiosísimo. Yo no denigro de los periodistas digitales, al revés, me parecen unos pilos, me parece que la gente joven, así como ustedes, tiene ahí enormes posibilidades de ejercer el oficio, pero con los parámetros que les digo. O sea, esto no se puede volver la vida de un periodista. Gran herramienta sí, pero no la vida. La vida de un periodista es utilizar esto, pero ir a la fuente. Utilizar esto y corroborar. Utilizar esto y contar bien, observar, narrar. Eso me parece que es el secreto para mí para compaginar el periodismo tradicional con esas redes digitales y con los periodistas que trabajan. Hoy por hoy, todas estas redes y todos estos medios digitales prestan una labor social, informativa, importante. Han democratizado un poco el ejercicio propio de contar, decir, informar, opinar. Eso es valiosísimo. Eso ha tumbado, como les dije, regímenes dictatoriales y a tiranos. Pero también es cierto que es una herramienta o un arma de doble filo que puede ser usada para causar daño, desprestigiar o propaganda negra. La prensa tiene que buscar su esencia y el periodista su identidad. La esencia de la prensa es ofrecer información como materia prima para que la sociedad decida. Y esa decisión es el punto de partida de la construcción de la libertad. Uno es más libre cuanto más decide. Tomen la verdad en serio.